Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva lección de teoría de la Constitución. Continuaremos con el análisis de las estructuras de gobierno, que recordemos también se pueden denominar regímenes de gobierno, regímenes políticos, y que en este caso corresponden a uno de los elementos fundamentales del tipo de Estado, sea liberal de derecho o democrático social de derecho, que es la distribución de competencias. Recordemos los fundamentos, los principios, las bases de la organización del poder, sus objetivos, sus fines, su teleología. Eso es lo que corresponde al modelo de Estado, y a estos elementos que lo integran, que lo definen, corresponden las estructuras de gobierno. Las estructuras de gobierno, los regímenes políticos, pretenden llevar a la práctica, realizar lo que establecen desde el punto de vista finalístico, ideológico, los modelos de Estado. En esta ocasión hablaremos de las dos formas de gobierno más extendidas propias de estos modelos de Estado, liberal y democrático social, que son los regímenes parlamentarios y los regímenes presidenciales. Desde luego hay muchas variantes de régimen parlamentario, de régimen presidencial, y hay otras posibilidades para desarrollar institucionalmente la distribución de competencias por materia, como puede ser el gobierno de directorio, que en su momento tuvo mucha importancia en el caso de países como Suiza, y algunas otras variantes como los gobiernos en los que existen otro tipo de instituciones que generalmente se acomodan a los regímenes parlamentarios y presidenciales, pero que en el fondo, a mi juicio, son variantes de uno o de otro en la medida en que se conserven los elementos esenciales que distinguen a estas formas de gobierno. Vamos a ver en su momento que en ese sentido yo no estoy de acuerdo en incluir dentro de esta temática el estudio de los llamados regímenes semiparlamentarios o semipresidenciales, porque en realidad, a mi juicio, son variantes de una y otra formas de gobierno, pero eso lo veremos en un momento más. Empezaremos por el régimen parlamentario, por varias razones que son muy significativas para entender la estructura y el funcionamiento de esta forma de gobierno. La primera de ellas es que es más antiguo que el régimen presidencial, y que además, muy importante, no es resultado de un desarrollo teórico. O sea, nadie inventó teóricamente el régimen parlamentario y después lo puso en práctica, sino es exactamente al revés. El régimen parlamentario es una evolución natural de las instituciones de gobierno, que por supuesto está directamente vinculada con las monarquías absolutas y con el periodo durante el cual ellas gradualmente en los distintos países de Europa fueron perdiendo poder, y entonces tuvieron que ir aceptando la existencia de otras formas de organización social y política, una de las cuales, muy importante, eran precisamente las asambleas o parlamentos. Y entonces las monarquías otrora absolutas empezaron a funcionar como monarquías limitadas. ¿Qué quiere decir limitadas? Pues porque tenían precisamente que aceptar la existencia, convivir institucionalmente con los parlamentos y las asambleas. Entonces, periódicamente, gradualmente, iban produciéndose cambios de distinto nivel, de distinto grado en las diferentes monarquías europeas, y así se iba desarrollando gradualmente el régimen parlamentario. La historia del régimen parlamentario es sumamente importante, resulta no solo significativa, a veces inclusive anecdótica, pero es la que fue propiamente evolucionando hasta llegar a los modernos parlamentos que conocemos en la actualidad, prácticamente desde el siglo pasado. No es posible entrar a ese análisis por razones de tiempo, pero conforme vayamos viendo las instituciones específicas del régimen parlamentario, haremos alusión a algunos de estos aspectos históricos en la medida en que permitan entender mejor estas estructuras de gobierno de este régimen político. Cabe aclarar que a veces en nuestro país se desconoce la verdadera esencia de este régimen político, sus estructuras, su funcionamiento, se confunden mucho con algunas propias del régimen
presidencial, a veces se emiten juicios un poco apresurados sobre su idoneidad, sobre su funcionalidad, porque evidentemente nosotros estamos totalmente acostumbrados a analizar este aspecto de la teoría de la Constitución, distribución de competencias por materia, estructurada en una forma de gobierno, con base en el régimen presidencial. Recordemos que como país, México se creó como Estado a partir del siglo XIX y copió literalmente muchísimas instituciones, sobre todo de Estados Unidos, y desde luego muchas de sus estructuras de gobierno prácticamente provienen del constitucionalismo norteamericano, y por supuesto una de ellas es el régimen presidencial. No en balde, pues prácticamente la inmensa mayoría, no la totalidad, pero sí la inmensa mayoría de los países del continente americano están organizados constitucionalmente en este aspecto conforme a la forma de gobierno presidencial. Entonces hay muchas confusiones en nuestro país sobre este tema, por eso voy a tratar de referirme a lo más importante, pero al mismo tiempo a lo que pueda ser útil para evitar caer en esas confusiones. Entonces, partiendo de que se trata de la evolución natural de la organización del poder institucionalmente hablando, señalemos cuáles son las características esenciales de este régimen de gobierno. La primera de ellas se refiere, por supuesto, a la representación política y a las bases teóricas en las que se sustenta la representación política, que son, por supuesto, las que parten del liberalismo y después tienen modificaciones importantes en el siglo XX con el Estado Democrático Social de Derecho, pero que de alguna manera tienen un sustrato común. Por ejemplo, recordemos que en el Estado liberal burgués de derecho, la soberanía se asignaba teóricamente y constitucionalmente a la nación, entendida esta como el conjunto de los ciudadanos, pero siempre considerando que los ciudadanos eran solo quienes tenían un determinado nivel socioeconómico, porque regía, como sabemos, desde el punto de vista constitucional, el sufragio censatario. Es decir, si no existía un determinado nivel de ingresos al año, la persona en cuestión no tenía la calidad de ciudadano y no podía aspirar a votar para elegir a sus representantes. Y por supuesto, mucho menos podía aspirar a ocupar un cargo de elección popular, porque este a su vez dependía de un determinado nivel de ingresos mayor al que tendría cualquier ciudadano en función del cargo político al que aspirar. Entonces, evidentemente, la representación política así entendida no se parece demasiado a la que hoy en día conocemos, conforme a la cual el voto es universal, el voto es general, el voto no se sustenta más que en ciertas condiciones jurídicas que permiten establecer la ciudadanía. Es decir, no hay una situación similar a la del siglo XIX, en la cual el ciudadano lo era en función de su propiedad, en función de su patrimonio. En la actualidad, por supuesto que esto no es así, lo cual, entre otras cosas, demuestra que en los regímenes de gobierno y en los estados liberales era muy dudosa el carácter democrático de esas organizaciones estatales. Eran organizaciones estatales que se basaban en una idea ambigua, restrictiva, minoritaria de la democracia, por paradójico que suene, pero así era. En el Estado Democrático Social, recordemos, por supuesto, es exactamente lo contrario. Entonces, bajo ese esquema y con esas salvedades, el régimen parlamentario parte de la representación política, así sea muy limitada, a determinados factores de poder, sectores sociales que eran básicamente quienes tenían la propiedad. Aquí tengamos presente las teorías clásicas del liberalismo, Sieyès, el tercer estado, todo lo que hemos estudiado sobre estos modelos de estado, que por supuesto tienen su desarrollo institucional en los regímenes de gobierno. Entonces el régimen parlamentario surgió dentro de los estados liberales, consecuentemente restringido a los fundamentos y las bases de los estados liberales. Pero en todo caso, se trataba de organizar a los ciudadanos con todas las limitaciones señaladas, que por supuesto estaban en condiciones de súbditos de los monarcas. Y también,
considerando que esos ciudadanos a su vez pertenecían a clases sociales muy diferenciadas. Por una parte teníamos a los antiguos señores feudales, convertidos ahora en terratenientes, pero al fin y al cabo súbditos sometidos a los monarcas. Teníamos a los campesinos, que eran literalmente siervos de sus propios varones y de los monarcas absolutos. Entonces, teníamos una amalgama de factores de poder que en todo caso lo único que tenían en común era su condición de súbditos de los monarcas. ¿Por qué hasta la fecha se utiliza este término para hacer referencia a esa institución fundamental del régimen parlamentario que son los parlamentos? Bueno, porque precisamente la palabra parlamento, como todos sabemos, viene del verbo parlare o hablar. Entonces, ¿qué hacían en sus orígenes esas simientes de lo que hoy son los grandes parlamentos o asambleas? Pues se significaban por reuniones esporádicas en lugares específicos entre personas que pretendían hacer frente al ejercicio omnímodo, arbitrario, absoluto de los monarcas y que no tenían otro remedio más que reunirse clandestinamente para hablar entre sí. Recordemos que muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Entonces se reunían para tratar de llegar a determinaciones que les permitieran hacer frente a ese poder absoluto. Entonces lo que hacían básicamente era eso, parlare, hablar. Desde luego el término asamblea pues viene a su vez de la idea de reunión o congregación. Entonces los parlamentos empezaron a nacer poco a poco y a desarrollarse poco a poco, hasta convertirse en una primera etapa en verdaderos centros de poder mucho más fácticos que jurídicos, pero bastante eficaces frente a los monarcas. Entonces hay que captar que desde un primer momento los parlamentos eran políticamente enemigos del monarca y si los analizáramos constitucionalmente, pues eran contrapesos del poder absoluto del monarca. Por eso cuando se empiezan a desarrollar todavía dentro de las monarquías, pero ya institucionalmente, es cuando se empieza a hablar de las monarquías limitadas. O si se quiere, monarquías relativas, ya no absolutas, en la medida en que ahora tenían que contemporizar con esas nuevas formas de organización política que todavía carecían del poder suficiente para derrocar a los monarcas, pero que de alguna manera sí hacían contrapeso al otrora monarca absoluto. Entonces, bajo este esquema, los parlamentos siempre han funcionado, y esto es algo muy importante, como elementos institucionales de la representación política y centros de poder estructurados dentro de una constitución que hacen frente, que controlan, que verifican, que limitan al poder que ejerce quien gobierna. Esto hay que entenderlo con mucha claridad. A eso se debe que ya analizando propiamente las estructuras de un régimen parlamentario, tenemos que estas son bastante diferentes a las de un régimen presidencial y aquí empiezan las confusiones. Por ejemplo, suele decirse que en un régimen parlamentario, dentro del modelo genérico, el modelo clásico, el gobierno está dividido en dos personas. Entonces es común encontrar en los textos de la materia, inclusive expresiones como estas. El gobierno es bicefálico, hay dos cabezas. No, esto es un error. Lo que ocurre es que en el régimen parlamentario se diferencia institucionalmente, constitucionalmente, entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y esto, volvemos a insistir, se debe a la evolución de esta forma de gobierno. El jefe de Estado representa la unidad estatal. No unidad en el sentido de fuerzas políticas, de homogeneidad, de solidaridad, que es como lo entendemos en México y probablemente en general en América. No, aquí estamos hablando de una unidad política que era lo que al fin y al cabo representaba el monarca y el monarca absoluto. No olvidemos que una de las características del Estado autocrático autoritario con forma de gobierno monárquico era precisamente la capacidad inédita hasta el siglo XV y de ahí en adelante
de que una sola persona fuera suficientemente fuerte para ejercer dominio superior a cualquier otro, para ejercer soberanía sobre amplios espacios territoriales. Entonces, eso es lo que implica una unidad política, por ejemplo, en los términos de Carl Schmitt. El Estado es una unidad política, no una unidad solidaria, sino una unidad política. Entonces, conforme va evolucionando la existencia de los parlamentos y su desarrollo, llegamos a un punto en el cual esa unidad política que estaba en manos del monarca deja de estar a cargo de él. Pero los monarcas no desaparecen en todos los casos, sino precisamente en muchos de ellos, como ocurre hasta la fecha, y así se puede percibir en los sistemas constitucionales de países como España, de países como Holanda, Bélgica, Suecia. Ellos representan al Estado, pero no al gobierno. Es decir, la reina de la Gran Bretaña, los reyes de Holanda, la familia real de Bélgica, no gobiernan esos estados. Esos estados son gobernados por primeros ministros o jefes de gobierno, cualquiera que sea su denominación. Entonces no es que haya dos cabezas del poder ejecutivo o del gobierno, no. Simple y sencillamente tenemos un gobierno, al que nos vamos a referir en un momento más dentro del régimen parlamentario, y otra institución que representa, que personifica o simboliza la unidad del Estado, exactamente igual que lo hacían los monarcas absolutos, cuando la palabra España, cuando la palabra Francia, cuando la palabra Inglaterra, no solamente no existían, sino eran incomprensibles para un asturiano, para un parisino o para un londinense. Entonces, esa unidad política se personificó, se quedó plasmada en un símbolo que era el monarca absoluto. Entonces, España era el monarca, el Reino Unido era el monarca, Francia era el monarca. Y hasta la fecha, ahí donde existen todavía los monarcas como jefes de Estado, es la función básica que realizan, por supuesto con muchas variantes dependiendo del sistema constitucional respectivo. Entonces, no son dos personas que gobiernan, una representa la unidad estatal y veremos que funciona como jefe de Estado hacia el exterior, como representante del Estado, y la otra es la que gobierna, pero gobierna de manera colegiada. Entonces aquí tenemos que empezar a analizar ya de manera más detenida estas instituciones propias del régimen parlamentario. Primero, el jefe de Estado puede ser un rey, puede ser un presidente, ahí donde no existen monarcas, un presidente, y a su vez, este presidente puede ser electo por los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, en Austria, o puede ser designado por las asambleas o parlamentos, como ocurre, por ejemplo, en Alemania o en Italia. España tiene un monarca, jefe de Estado, y Francia, intencionalmente no lo menciono porque el sistema constitucional francés, con su respectiva forma de gobierno, más bien corresponde en la actualidad a una variante del régimen presidencial, una variante creada prácticamente a imagen y semejanza y según las necesidades e intereses de Gaulle a partir de 1958. Entonces, aunque se conservaron en Francia todas las estructuras, digamos, generales de un régimen parlamentario, precisamente se creó un presidente de la República, no solamente jefe de Estado, sino a su vez jefe del órgano de gobierno. O sea, prácticamente se regresó al esquema del régimen presidencial, en donde el jefe de Estado, como todos sabemos, es al mismo tiempo el jefe de gobierno y es el presidente de la República. Bien. Por lo que respecta al jefe de gobierno en un régimen parlamentario, este funcionario, importantísimo por supuesto, que es el que tiene a su cargo el gobierno y la administración pública, sin embargo, no es de elección popular directa. Es decir, los ciudadanos no acuden a las urnas
a votar por determinada persona integrante de un partido político para que se convierta específicamente en primer ministro, en presidente del gobierno, cualquiera que sea su denominación. No. En realidad, los ciudadanos votan para integrar el Parlamento y de ese Parlamento, dependiendo de su integración, de su composición, de la correlación de fuerzas políticas que haya sido determinada por el voto ciudadano, de ese Parlamento emana por votación interna del Parlamento, por designación del Parlamento, emana el jefe de gobierno, el cual es a su vez miembro de ese Parlamento. Aunque esto no es obligatorio, porque la Constitución de los países que tienen este régimen, en términos generales, no señala este requisito, es una costumbre y al mismo tiempo hasta una decisión lógica que si los integrantes del Parlamento van a determinar entre ellos por el voto mayoritario quién se convierte en primer ministro o presidente del gobierno, pues sea un miembro del propio Parlamento. Pero en todo caso, no hay una boleta electoral que deban tachar los ciudadanos para emitir su voto a favor de determinada persona, la cual quieren que se convierta en el presidente del gobierno o jefe del gobierno. No es así. Entonces, ese jefe de gobierno o primer ministro tiene muy distintas denominaciones y ahí también, por supuesto, empiezan las complicaciones porque a veces los términos se repiten en el propio sistema constitucional del que se trate o bien se tratan de entender en función de los regímenes de gobierno que conocemos. En México, por ejemplo, pues el presidencial. Nosotros escuchamos la palabra presidente y pensamos en un presidente de un régimen presidencial, pero no es así. Entonces, el término genérico para hablar del jefe de gobierno dentro de un régimen parlamentario es primer ministro. Por ejemplo, en América tenemos el caso de Canadá, donde existe un primer ministro. Pero tiene distintas denominaciones. Por ejemplo, en Alemania se llama Bundeskanzler, o si es mujer, Bundeskanzlerin, que literalmente es canciller o cancillera, si existiera la expresión, canciller en español en todo caso, canciller de la Unión o de la Federación. Se puede llamar primer ministro, como en el Reino Unido. Se puede llamar presidente del gobierno, como en el caso de España, presidente del gobierno español. Se puede llamar presidente del Consejo de Ministros, como en el caso de Italia, donde a su vez el jefe del Estado se llama también presidente de la República. O sea, el presidente de la República, jefe de Estado, es una persona, y el presidente del Consejo de Ministros, jefe de gobierno, es otra persona. Y sin embargo, se usa el mismo término. Entonces, tenemos que ese jefe de gobierno emana del Parlamento y en algunos casos los ministros que lo acompañan, integrando el gobierno colegiado, porque eso es muy importante señalarlo, en el régimen parlamentario la regla general, siempre hay que tomar en cuenta las variantes, pero la regla general es que el gobierno es colegiado. O sea, los ministros que acompañan al primer ministro o presidente del gobierno forman parte del gobierno. No son, como en un régimen presidencial, solamente parte de la administración pública y subordinados al presidente de la República. No, aquí son miembros del gobierno. Entonces, esos ministros emanan a su vez del Parlamento e integran el gobierno encabezado por uno de ellos, que por eso se llama primer ministro, o presidente del gobierno, o presidente del Consejo de Ministros, según corresponda, o canciller, Kanzlerin en Alemania. Bien. ¿Cómo funciona esta operación para designar al primer ministro o jefe de gobierno? Bueno, en términos generales, la regla general es que cada determinado número de años, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, cada sistema constitucional lo establece, se renueva el Parlamento por voto popular directo de los ciudadanos. Entonces, queda integrado el Parlamento y la primera gran decisión que tienen que tomar esos órganos, los parlamentos, no es como en un régimen presidencial como el nuestro, como cualquiera de América Latina,
¿Qué es lo primero que observamos cuando queda integrado el Congreso de la Unión en nuestro país, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Lo primero que hacen los diputados y los senadores es empezar a discutir cómo van a estar integradas las comisiones dictaminadoras. Y empiezan a distribuirse entre ellos las comisiones en función de la materia, de su importancia, en fin, de distintos criterios. Allá no. Allá eso sucede bastante después, porque lo primero que tienen que hacer los parlamentos es lo que se denomina formar gobierno, es decir, precisamente designar por mayoría absoluta de sus miembros a la persona que se va a convertir en primer ministro o jefe de gobierno. Eso es lo que se llama formar gobierno. Cuando un partido político logra por sí mismo la mayoría absoluta de miembros del Parlamento, pues es muy sencillo formar gobierno. Ejemplo, el Reino Unido. Evidentemente, ese partido que tiene mayoría absoluta de lugares en el Parlamento, pues a través de su voto va a designar a uno de sus miembros como primer ministro y no habrá ninguna complejidad. Pero ¿qué ocurre? Y además muy frecuentemente, cuando ningún partido político logra tener mayoría absoluta dentro del Parlamento. Pues lo que ocurre es que se tienen que dar alianzas parlamentarias, y esas alianzas parlamentarias pueden ser entre dos partidos, entre tres, entre cuatro. Eso depende de la cantidad de voluntades que se necesita que confluyan provenientes de distintos partidos para formar una mayoría absoluta dentro del Parlamento y entonces llegar a una decisión sobre quién se convertirá en primer ministro o jefe del gobierno respectivo. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y de qué depende que eso suceda? Que un partido por sí mismo pueda tener una mayoría absoluta, o bien de que esté tan disperso el voto que sea necesario que se unan dos o más partidos para formar esa mayoría absoluta. Bueno, depende por supuesto de distintos factores, pero alguien pensaría de que también gobernó un partido antes, que también lo hizo el primer ministro precedente. Desde luego todos esos factores tienen que ver, pero hay uno fundamental, que es por supuesto el régimen electoral. El régimen electoral. Si el régimen electoral se basa en una estructura de elección del Parlamento por mayoría relativa en distritos electorales, en su totalidad, esto va a crear prácticamente un régimen de partidos bipartidista, en donde un partido va a tener la mayoría de lugares en el Parlamento y otro va a ser la oposición. Ejemplo, Gran Bretaña. Esto no quiere decir que no haya pequeños partidos que también participen, pero en condiciones francamente minoritarias. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que un partido político va a tener por sí solo mayoría de lugares en el Parlamento y va a poder designar fácilmente al primer ministro. En cambio, donde existe la representación proporcional en cualquiera de sus variantes y modalidades, como forma básica o absoluta de integrar el Parlamento, de elegir a los miembros del Parlamento, entonces lo que va a ocurrir es que el voto se va a dispersar y va a ser prácticamente imposible que un partido político por sí solo tenga mayoría absoluta dentro del Parlamento y va a ser necesario crear esas alianzas parlamentarias para formar gobierno. ¿Y qué pasa cuando se combinan? Alguien se preguntará, bueno, depende de la manera como se combinen, un 60 y un 40, un 70 y un 30 o un 50 y un 50. ¿Qué va a pasar? Que si se combinan adecuadamente la mayoría relativa con la representación proporcional en cualquiera de sus modalidades, entonces ese Parlamento no va a quedar tan disperso en cuanto a la representación política, sino va a haber un partido que tal vez inclusive por sí mismo obtenga mayoría de lugares, y si no, a lo sumo va a ser necesario que se alíe con otro para poder formar un bloque mayoritario y designar al primer ministro. Es un poco difícil explicar esta parte de las estructuras electorales en pocos minutos, porque alguien pensaría, bueno, pues lo que hay que hacer en todas partes es simplemente crear un régimen electoral de mayoría relativa y así fácilmente se formarán gobiernos. Sí, pero esto tiene un costo muy elevado, que rápidamente dicho consiste en que los regímenes electorales de mayoría provocan una sobrerepresentación política a favor de un partido, cuando mucho de dos dentro de un parlamento, y una subrepresentación de todos los demás partidos. Quiere decir que la voluntad ciudadana no se ve reflejada fielmente
sino a veces muy lejanamente dentro de un parlamento. Y la representación proporcional, en cambio, sí logra este objetivo, pero precisamente tiene el defecto de que dispersa el voto cuando se convierte en lugares. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Sin perjuicio de que esto se debe tratar con mucha mayor precisión y hay toda una teoría de los sistemas electorales que habría que explicar por sí misma, no es este el momento ni el lugar para hacerlo. Lo más aconsejable es, por supuesto, mezclar estas formas de elección para crear un equilibrio entre estabilidad dentro de los parlamentos, pero sin un costo demasiado alto que es la sobrerepresentación y la subrepresentación, y al mismo tiempo lograr lo más cercano a lo posible una correspondencia entre los votos y los lugares asignados a cada partido, o sea, una legitimidad en la integración de los parlamentos, pero sin caer en la dispersión exagerada, que es lo que provoca una organización electoral basada en la representación proporcional al 100%. Siempre es mejor una mezcla. Y el ejemplo más claro de lo bien que se puede hacer esto y de sus efectos que tiene ya en cuanto a la integración de un parlamento, en cuanto a la formación de gobiernos parlamentarios y en general el funcionamiento de un sistema constitucional y de un sistema político ya en su sentido más amplio, es por supuesto el de Alemania, que a lo largo de sus casi ya 7 décadas, 1949 hasta la fecha, 7 décadas, se ha caracterizado por ser un sistema político y un sistema constitucional muy estable, donde los gobiernos se forman con relativa facilidad y donde su apoyo parlamentario es más o menos permanente y por lo tanto no se observan grandes fluctuaciones dentro de los parlamentos que a su vez provoquen caídas permanentes de los gobiernos. Pero bueno, todos estos temas requieren, por supuesto, de una explicación mucho más detallada, que no es el caso intentar aquí. Entonces, esa primera misión que tienen los parlamentos, que es formar gobierno, es tan importante, por sí misma se entiende como algo sumamente importante, pero precisamente es de primera relevancia para el funcionamiento del sistema constitucional, por la sencilla razón de que, si por alguna circunstancia no se logran poner de acuerdo los distintos partidos políticos, las distintas fuerzas políticas dentro de un parlamento, y entonces pasa el tiempo y no se integra el gobierno, es decir, no se logra el bloque mayoritario para nombrar al primer ministro o jefe de gobierno, entonces se disuelve el parlamento. ¿Qué significa esto? Literalmente, ese parlamento deja de estar integrado y entonces se vuelve a llamar a elecciones de los ciudadanos para que expresen de manera más clara y fehaciente su voluntad y el parlamento se vuelve a integrar y se designe al jefe de gobierno conforme a este mecanismo. Esto es algo sumamente importante que, si hacemos un poco de memoria, hemos visto en los últimos tiempos en países como Italia, sobre todo en España, donde ha ocurrido que literalmente hay que volver a elegir al Parlamento una y hasta 2 veces para que finalmente se pueda formar gobierno, porque además esos sistemas constitucionales que tienen el régimen parlamentario están casi siempre muy bien diseñados, muy bien estructurados, y sobre este aspecto fijan parámetros muy claros. Por ejemplo, si instalado el Parlamento transcurren 2 meses, por ejemplo, el caso de España, y no se forma gobierno, en automático, por disposición constitucional, se disuelve el Parlamento y hay que volver a elegir para que se pueda formar gobierno. Una vez integrado el gobierno, es decir, una vez que ya se logró ese bloque mayoritario y entonces se designa al primer ministro y a sus ministros acompañantes en el órgano de gobierno, entra aquí una primera variante, entre muchas consistente, en que a veces en países como Alemania, por ejemplo, solamente el Parlamento se encarga de designar al Bundeskanzler o Bundeskanzlerin y él a su vez nombra a los demás ministros. En la mayoría de los regímenes parlamentarios en otros países, tanto el primer ministro como los demás ministros tienen que pasar por esa aprobación del Parlamento mayoritariamente. A esto es a lo que se le llama el voto de confianza, que es el que otorga el Parlamento a una persona normalmente integrante de él, aunque esto no es necesariamente un requisito constitucional,
para que empiece a gobernar. Este es el voto de confianza. Es la confianza que le da el Parlamento a esa persona y a los ministros que lo acompañarán dentro de ese cuerpo colegiado. Y esta es una de las instituciones fundamentales del régimen parlamentario, porque precisamente se refiere a su elemento esencial, que nunca debe perderse de vista cuando se diseña un régimen parlamentario, cuando se enjuicia su funcionalidad, cuando se pretende modificar para hacerlo mejor de lo que es. ¿Qué consiste en qué? La característica básica de un régimen parlamentario es la responsabilidad política del gobierno, de los integrantes del órgano de gobierno, frente al Parlamento. Es decir, si el Parlamento es el que le otorga un voto de confianza al primer ministro y a sus ministros, o eventualmente solo a él, para integrar gobierno y empezar a gobernar, es decir, ejercer la competencia de gobierno y administración pública, entonces el Parlamento a su vez puede retirarle esa confianza. El Parlamento puede decirle: lo que en un momento fue el bloque mayoritario que te apoyó para ser primer ministro, te anuncio que ha desaparecido. Y entonces ya no puede seguir siendo primer ministro. Y eso es lo que implica exigirle responsabilidad política a quien encabeza el gobierno o a alguno de los ministros que lo integran, para que ante el Parlamento se presente, responda a las acusaciones que se le hagan y se emita un voto mayoritario. Si ese voto mayoritario vuelve a refrendar la confianza, ese jefe de gobierno podrá continuar ejerciendo esa competencia. Pero si es a la inversa y ahora el voto es negativo, si ya no existe esa confianza y mayoritariamente se vota en contra de ese primer ministro o de algún ministro, automáticamente deja de ejercer ese cargo. Es decir, se le ha exigido responsabilidad política al miembro número uno del gobierno, primer ministro, o alguno de los integrantes de ese órgano de gobierno. Que dicho sea de paso, además de los miembros del órgano de gobierno, existen también los miembros de la administración pública. Estos no son responsables políticamente ante el Parlamento, sino son responsables ante quien los ha designado, el primer ministro y los ministros. Es decir, existen también los funcionarios de la administración pública, pero el órgano de gobierno es el primer ministro y los ministros. Para concluir esta lección, obviamente en la segunda parte hablaremos de las demás estructuras e instituciones fundamentales del régimen parlamentario y podremos ya compararlo con más facilidad con el régimen presidencial. Es muy importante señalar que esta operación de darle confianza al primer ministro y después retirársela de ser el caso, a través de los mecanismos que explicaremos en la próxima entrega, no tiene que ver necesariamente con la violación a las leyes. Es decir, no se le retira la confianza al primer ministro o a algún ministro porque haya incurrido en actos ilícitos. Obviamente, si lo hace, probablemente el resultado sea que le retiren la confianza. Pero por eso se llama responsabilidad política. Es simple y sencillamente, ¿tienes o no tienes el apoyo mayoritario del Parlamento? Si lo tienes, empezarás a gobernar, voto de confianza. Si ya no lo tienes, dejarás de gobernar porque ahora hay un voto mayoritario en tu contra que se llama, por ende, voto de desconfianza o voto de censura. Estas instituciones, el voto de confianza y el voto de censura, son dos de las cuatro que integran la columna vertebral para el funcionamiento, el diseño estructural de un régimen parlamentario, que son la cuestión de confianza, el derecho de disolución del Parlamento, que tiene a su vez el primer ministro, el jefe del gobierno,